Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Así que vamos a dar teoría y después de un rato de teoría trabajamos con lo que les pedí de los rectángulos, los cuadrados, los círculos, que es con lo que vamos a empezar a trabajar hoy, ¿no? Entonces, hoy quería conversar, vamos a conversar un poco sobre los distintos modelos de intervención que están basados en arte terapia, ¿no? Y generalmente estos modelos de intervención se van a ver influenciados, obviamente, por las distintas áreas de la psicología o las distintas ramas de la psicología en la cual, bueno, se plantea lo terapéutico. Y la idea es ver entonces cómo estas ramas o estas áreas de la psicología, estas escuelas, que le podemos llamar, toman todo lo que tiene que ver con el arte para trabajar a través de sus intervenciones psicológicas, ¿no? Entonces, en un primer momento nos vamos a encontrar con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La arte terapia cognitivo-conductual. Luego pasaremos al arte terapia psicoanalítica del arte, específicamente todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis a nivel de Freud, incluso a nivel de Melanie Klein. Y luego lo que es vamos a ver el aporte que da Jung a la arte terapia, que es uno de los aportes como más grandes, porque es uno de los que utiliza mucho más este término de los símbolos. Y luego vamos a pasar a la arte terapia humanista. Estos últimos dos los vamos a ver el miércoles. Y acá en arte terapia humanista también vamos a entrar un poquito en la gestal, bueno, para que la podamos conocer. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre la arteterapia a nivel cognitivo-conductual. Dentro de la arteterapia cognitivo-conductual, entonces es importante como repasar un poco de qué se trata lo cognitivo-conductual, ¿no? Lo cognitivo-conductual es la rama de la psicología cognitivo-conductual, es una de las ramas más fuertes y más antiguas que surgió. Yo no diría que en contraposición, pero sí surgió a raíz de tener una alternativa distinta al psicoanálisis, ¿no? Una alternativa que estaba puesta en el espacio objetivo, lo vamos a poner así, trabajar lo cognitivo, trabajar las líneas de pensamiento, trabajar con las emociones, con estructuras, estructuras consolidadas acerca de cómo se mira o se reconoce el aspecto cognitivo de cada una de las personas, ¿no? Entonces, para la terapia cognitivo-conductual es importante reconocer unos conceptos que tienen que ver con pensamientos disfuncionales, pensamientos automáticos, aparece también las distorsiones cognitivas, mapas nucleares, tenemos técnicas que son muy específicas de, la, de los cognitivos conductuales que las vamos a ir viendo de a poco. Y por eso es muy importante reconocer el lenguaje, ¿ok? El lenguaje, cuando yo hablo de pensamientos, cuando yo hablo de pensamientos disfuncionales, pensamientos automáticos, cuando estoy hablando de distorsiones cognitivas, me estoy refiriendo específicamente a lo cognitivo-conductual, ¿ok? Nunca van a escuchar en el espacio arte terapéutico junguiano hablar de una distorsión cognitiva. ¿Okay? Por eso también entender eso tiene que ver con entender el concepto de dónde viene. La psicología cognitivo-conductual tiene como dos grandes pensadores que son Albert Ellis y Aaron Beck, ¿no? Que serían como los pensadores de todo esto. Pero cuando aparece el arte entrando en el espacio cognitivo-conductual, lo que hacen es tomar en consideración todas las técnicas que ellos tienen, todas las formas de entender al ser humano y
lo combinan con técnicas artísticas y con medios artísticos. Básicamente es eso. Entonces, la idea es que la persona pueda llegar a reconocer, ¿no? Cuáles son esos esquemas cognitivos personales que le están provocando malestar, cómo puede entonces modificarlos, cambiarlos, combinando las técnicas cognitivo-conductuales con el uso de medios artísticos. Esa es básicamente la idea. Ellos lo que te piden es como que tú tengas en consideración como todos estos elementos de los cognitivos conductuales. Para un cognitivo conductual y para la arteterapia cognitivo conductual es muy importante la psicoeducación. ¿Okay? Cuando una persona entra al espacio arte terapéutico con esta línea, con este modelo, se busca, bueno, que la persona sepa de qué se tratan los pensamientos automáticos, de qué se tratan los pensamientos disfuncionales, qué quiere decir una distorsión cognitiva. Hay un elemento también de reconocer cuándo estoy entrando en tarea y se le hace ver a la persona, fíjate que en este momento estás entrando en tarea. Tiene mucho que ver con la conciencia también del propio cuerpo, de la propia cognición, del propio lenguaje. Entonces acá es muy importante como tomar en consideración esto. Para la arteterapia cognitivo-conductual hay una relación bien importante entre los aspectos cognitivos, las experiencias emocionales, el ambiente y la conducta. Y todos estos elementos se van a expresar en ese proceso de creación visual, ¿no? Y por lo tanto va a tener como una obra que va a ser resultante de todo esto. Y nosotros como arteterapeuta vamos a poder intervenir sobre esos factores que están implicados en las molestias psicológicas de la persona. Cuando habla de poder intervenir es que al tener o al ver este malestar, cuando ya la persona le da una idea a ese malestar, lo reorganiza desde el pensamiento y en la obra, entonces ahí nosotros podemos dar una alternativa bien interesante de intervención. Hay, por ejemplo, formas que con el tiempo, vamos a llamarlo así, la arteterapia cognitivo-conductual se ha ido modificando y se ha ido como adaptando a las distintas formas de reconocer a la persona, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente había muchísimos más énfasis en el aspecto conductual y poco énfasis en el emocional. Entonces, ahora hay énfasis tanto en lo cognitivo como en lo emocional, lo conductual, el exterior, o sea, lo que nos pasa con el ambiente. Entonces, es como vamos a llamarlo como un conjunto de elementos muy interesantes. Y a raíz, por ejemplo, de espacios como el mindfulness, que tiene que ver con relajación, con visualización. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual empieza a entrar también en el espacio arte terapéutico. Hay técnicas cognitivos conductuales como muy específicas que tienen que ver con su teoría. Y te dice, bueno, estas son las técnicas cognitivas y yo te puedo mostrar como arte terapeuta cognitivo-conductual formas de acceder a esa técnica a través del arte, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, relajación y visualización guiada de imágenes. Entonces, bueno, yo voy formando imágenes descriptivas para que tú puedas visualizar y a partir de la descripción de imágenes poder entonces conectar con algún elemento específico para poder crearlo, ¿no? Yo recuerdo, yo utilicé una técnica de visualización con las madres en el espacio que trabajo, porque estábamos trabajando límites, ¿no? La importancia del límite. Entonces, bueno, imagínense que van ustedes por un bosque, primero la conexión emocional con el bosque, el color, el aroma, si les gusta, si no les gusta, y les decía, bueno, y luego te vas a encontrar frente a un puente y tienes que pasar ese puente, no tienes otra forma, ya no puedes regresar, y es un puente que no tiene nada para sostenerse y que se está moviendo constantemente, ¿no? Entonces, bueno, yo las invitaba, bueno, ¿qué pasa al pasar en puente? Pensemos en si podemos pasar el puente, cómo lo visualizamos, trabajamos un rato allí.
Y bueno, cuando despertaron, les dije, bueno, vamos a hacer algo, dibujen ese puente, póngale algunas características al puente, cómo se lo imaginaron. Hablaron del puente, dijeron, no, yo tuve toda la fuerza requerida y con todo y miedo pasé el puente, yo hice, o sea, con toda la resiliencia, porque también parte de trabajar el consumo problemático tiene que ver con esto de poder tener fuerza y resiliencia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, ella hablaba mucho desde ese lugar y cuando llegó el momento de la intervención, fue todo lo contrario. Yo le dije, a ver, ¿por qué pasarían un puente donde se están poniendo en riesgo? ¿Cuál es por qué vamos a pasar un puente que nos pone en riesgo? ¿Por qué no podemos poner un límite y decir, mira, yo no voy a pasar ese puente, yo prefiero quedarme de este lado, veo cómo resuelvo esto acá, porque ese puente me va a poner en riesgo, se estaba en constante movimiento, estaba generando, estaba húmedo, había otros elementos allí, y entonces empezamos a hablar un poco sobre la importancia de poder ver nuestros propios límites para saber también cómo podemos poner el límite a otras personas, ¿no? Y en este caso eran los niños. Entonces, a partir de allí, le dije, bueno, ¿cómo podemos modificar ese puente? O sea, porque yo les dije que ustedes podían pasar el puente, pero ustedes pueden modificar el puente. Podían construir algo que hiciera que el puente se moviera, no se moviera tanto, esperar que bajara la lluvia. Hay un montón de cosas que podían hacer con ese puente. Hasta que en la misma obra intervinieron, bueno, yo puedo poner el límite de esta manera, yo puedo hacer esto de esta manera, porque siempre, por más que la visualización siempre va a depender del objetivo que yo tengo en la intervención. Si yo hubiese tenido un objetivo en la intervención que tiene que ver con la resiliencia, pasar obstáculos, estar atento a cómo yo puedo resolver situaciones, pasar con fuerza y con confianza el puente hubiese servido, ¿no? Pero acá la idea era hablar de los límites y desde un principio yo les planteé, oye, vamos a hablar de límites. Okay, entonces ya había dado una consigna. Entonces siempre es interesante saber por dónde yo voy a llevar esta meditación o esta visualización para poder reconocer mi objetivo. En la arteterapia cognitivo-conductual, en todas lo vamos a ver, pero la arteterapia cognitivo-conductual es más, hace muchísimo hincapié en que cada sesión tenga un objetivo específico, un objetivo de logro y tenga un indicador de logro y yo pueda revisar si ese indicador de logro se cumplió. O sea, hay que ser como muy estrictos cuando nos manejamos con la arteterapia cognitivo-conductual, porque además es una de las que tiene como más fuerza para la investigación, ¿no? Porque hay evidencias de cómo se hace el trabajo caso por caso. Entonces, siempre es interesante en este punto, es como uno de los beneficios que tiene poder reconocer la arteterapia cognitivo-conductual. Luego aparecen, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza muchísimo es la desensibilización sistemática, que tiene que ver con esta forma de poder enfrentarse de a poquito a algún miedo, alguna fobia. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos empezar dibujando, podemos empezar creando textura de aquello que le tenemos miedo y se puede trabajar esa técnica con algún elemento de, de este espacio, vamos a llamarlo arte terapéutico. Entonces, la idea siempre es poder reconocer cuáles son las técnicas cognitivo-conductuales que a mí me parecen interesantes, que me pueden ayudar a formar parte a trabajar con el objetivo de la persona para yo poder ver las formas de generarlo desde lo artístico. Hay una de las cosas que yo lo utilizo más es cuando hablamos de las distorsiones cognitivas, ¿no? Resulta que nosotros como adultos tenemos pensamientos que son muy automáticos, ¿no? O generalmente también los niños, pero es más fuerte en los adultos. Un pensamiento automático puede ser como un cliché, todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces, generalmente puede venir de alguna distorsión cognitiva que es la generalización, ¿no? Donde yo generalizo una cualidad que puedo ver o una característica que aparece, en este caso, con una persona con la que tuve algún vínculo y la generalizo a todos única y exclusivamente porque creo que eso es así, ¿no? Está el todo nunca cuando nosotros nos comunicamos con las personas y decimos, por ejemplo, tú nunca me ayudas,
tú nunca me mandas un mensaje, tú nunca haces tal cosa. Entonces allí también se plantea la idea de que es una distorsión cognitiva porque es difícil que una persona no haga nada nunca, ¿no? Entonces siempre se busca como reconocer en qué, desde qué espacio de esa distorsión se puede conseguir. Hay otra distorsión que es la catastrofización, que todo se vuelve una catástrofe, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, no llegué a tiempo a la escuela. Me pasa mucho a los niños les pasa mucho cuando salen mal, salí mal, mi mamá me va a regañar, no voy a ir a la universidad, esto no va a ser posible, ay, y empieza como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que obviamente llena de mucha angustia, mucha ansiedad a la persona. En los adolescentes es más evidente, sobre todo porque la adolescencia tiene esta particularidad de la intensidad emocional y entonces, bueno, no me habla mi amiguita y ya eso es, no voy a tener amigas más nunca en la vida. ¿Okay? Entonces, hay ese lugar o ese espacio de la catástrofe, también es una distorsión cognitiva que se trabaja mucho en el espacio arte terapéutico. Y hay otra técnica que no aparece acá, pero que también a mí me es bastante familiar y la utilizo mucho, que es una que se llama el descenso vertical, ¿no? El descenso vertical es llevarte vas cada vez paso por paso más abajo hacia algo que estás pensando. Por ejemplo, pensaste que el otro día, no sé, Sara, una amiga, se sentó con mi otra amiga y no me hablaron. Entonces la pregunta del descenso vertical es, bueno, ¿qué pasa si no te hablaron? Bueno, que entonces si no me hablan, yo me siento excluida. Bueno, ¿qué pasa si te sientes excluida? Entonces siempre ir como, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Hasta que llegas como a, vamos a llamarlo el miedo primario. Esas cosas yo las suelo hacer con dibujos. Por ejemplo, le dije, bueno, dibújame una escena. Bueno, Sara y la otra sentada en la otra mesa. Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando Sara no te habla? Entonces, bueno, yo me siento acá y me pongo, y va haciendo como una secuencia de fotografías o como una secuencia de imágenes que generan una historia. Entonces, bueno, yo siempre los invito a adolescentes, a los niños, a crear distintos finales de esa historia. Bueno, ¿qué pasa si en vez de que Sara, de no decirle nada a Sara, le dices? Digo, no, sí, Sara, a mí me molestó mucho que tú no te sentaras conmigo. ¿Qué pasa si en vez de decírselo a Sara se lo dices a la otra? ¿Qué pasa si no dices? O sea, como generar y dibujar distintos escenarios, porque también punto de la arteterapia a nivel cognitivo-conductual es entrenamiento. ¿Okay? Mucho entrenamiento social, mucho entrenamiento de habilidades y el entrenamiento se puede hacer a través de esto de dibujar, reorganizar, ¿no? También es importante en la arteterapia cognitivo-conductual que como arteterapeuta muestres cómo funciona esto. Por ejemplo, ahora yo tengo una paciente con la que estoy trabajando con diarios creativos, ¿no? Creo que se los comenté. Entonces yo estoy preparando como los stickers para que ella sepa cómo vamos a trabajar con el diario, cómo lo vamos a pegar, cuántas hojas vamos a utilizar. Y bueno, hace poco la mamá me dice, mira, ella me pidió que le imprimiera más stickers donde están corazones rotos, están los perritos llorando, están esto, está esto. Y yo, bueno, entonces, claro, la mamá se preocupa y yo lo que le dije, buenísimo, porque ella no es de decir, estoy triste, siento que me rompieron el corazón, nada, al contrario, se reserva todo eso. Y si ella puede hablar de algo sin tener que hablar de algo, sino que es un perrito, es un gatito, es es un corazoncito, para ella va a ser mucho más fácil. ¿Okay? No, tú no le vas a preguntar por qué tienes el corazón roto, pero ella sí va a poder identificar en su diario visual, en su diario creativo, que algo pasó que rompió su corazón. Obviamente después, como arte terapeuta y como psicóloga que trabajo con las cuestiones a nivel más creativo y artístico,
Entonces yo le invito, bueno, bien, buenísimo, malísimo, nos rompieron el corazón, qué terrible, bueno, solucionemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entrenarnos desde el punto de vista de nuestras habilidades sociales para hacer algo con esto que pasó? ¿Okay? Hay tristeza, el reconocimiento emocional es muy importante para la arteterapia cognitivo-conductual, saber que hay situaciones que se generan a nivel conductual que tienen repercusiones emocionales y viceversa. Entonces, para ello es importante tomar en consideración todos estos puntos, ¿no? En los procesos con la arteterapia cognitivo-conductual es muy importante la percepción, ¿no? La percepción como este proceso cognitivo en el que yo, a través de mis sentidos, percibo mi mundo, ¿no? Entonces yo acá, cuando estoy la percepción ahí vamos a llamarlo que existen distintos procesos cognitivos superiores, la atención, la percepción, la memoria, atención, percepción, memoria y existe también la motivación. Y la idea es que nosotros como arteterapeutas ayudemos a esta persona, ayudemos a quien está en nuestro espacio o acompañemos, cómo esta persona percibe el mundo. ¿Cómo lo percibo? Lo percibo amenazante, lo percibo al contrario como un mundo maravilloso, lo percibo hostil, lo percibo neutral, o sea, ¿cómo percibo, no? Y a partir de esa percepción, ¿qué significados yo le doy a esas experiencias o yo le doy a las conductas que estoy teniendo? Cuando ya yo tengo idea de qué significado le doy, entonces yo empiezo a tener un registro de lo que deseo hacer en el espacio arte terapéutico. Bueno, ya yo sé qué significa esto, ya yo sé cómo voy a reorganizar esto. Bueno, yo sé que, por ejemplo, cuando estoy muy enojada, yo me nublo y percibo las cosas desde el punto de vista como más gris, más negro, y además reconozco en mi cuerpo cómo soy enojada o qué cosas me pasan cuando estoy enojada. Entonces, cuando ya yo reconozco el enojo, me reconozco cómo soy enojada, ya entiendo, ese es un significado que entra dentro de mí. Decir, bueno, ya sé qué significa esto, ¿no? Y por lo tanto, mi conducta posiblemente se va a ver alterada por este significado y obviamente por esta cognición y por esta emoción que estoy manejando. Entonces, la idea siempre es hacer que el espacio arte terapéutico promueva, active, registre, estimule, potencie, que esa persona haga el uso de sus percepciones, que maneje su imaginación, que maneje la creatividad para ir, bueno, construyendo sus significados, sus valores, sus creencias dentro de lo que es el proceso cognitivo, como estos valores, significados y creencias también van a modelar la interacción que yo tengo con el entorno y, por supuesto, toda la existencia. Yo trabajo mucho esto con las mamás, tratando de explicar, o sea, la forma en la que ustedes como mamás perciben el mundo no tiene nada que ver con la forma en cómo un niño percibe el mundo, ¿no? Hace poco tenía un amigo que me escribió diciéndome, estoy cuidando una sobrina y la sobrina no sé, cada 30 minutos o cada vez que nos ve, me dice hola. Y a mí me parece una conducta extraña, no le encuentro sentido a la conducta. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 40 años. ¿Cuántos años tiene tu sobrina? 8. Es lógico que tú no le encuentres lógica, porque tú lo estás pensando como un hombre de 40 años. No lo estás pensando como una niña de 8 años, que a lo mejor para ella decirte hola es una forma de generar interacción, es una forma de decir aquí estoy, préstame atención. Puede haber millones de razones por la cual ella te dice hola cada vez que te ve. En vez de preguntarme a mí, que soy una psicóloga ajena a lo que está pasando, pregúntale a ella. O sea, acércate un día y dile, ¿sabes qué? Te he escuchado últimamente que cada vez que me ves me dices hola. Te respondo hola. Entonces le pregunté, me dice, ¿qué? ¿Y qué pasó?
Nada, me dijo que le gusta decir hola porque le gusta mucho cómo se escucha la palabra hola. Ya está, ya está, o sea, ya está, no había no había nada detrás de eso, no había lógica detrás de eso. Tiene que ver con la percepción. Entonces, nosotros como adultos tenemos una percepción del mundo completamente distinta como la tiene un niño. Y claramente nos pasa que juzgamos las situaciones que generan las infancias como adultos y no como niños. Y por eso siempre te vas a encontrar con una mamá o con un papá que genera un conflicto cuando el conflicto no existe. Y el espacio arte terapéutico ayuda un montón en el reconocimiento de esa percepción que tengo como adulto y cómo la percibe también el niño. Es muy interesante cuando yo pongo en un mismo espacio arte terapéutico a pintar a una mamá y a pintar a una niña o un niño lo mismo. Y bueno, vamos a dibujar la escena que vimos de el amigo imaginario de Riley cuando se está despidiendo de Alegría. ¿Okay? Recuerdo que estábamos como tratando de buscar un momento en el que se haya sentido muchísima tristeza durante esa película y ambas coincidieron que ahí se sintió tristeza, ¿no? Y cuando dibujaron cada una su espacio, las dos tienen una percepción completamente distinta de qué era lo que les había dado tristeza de la situación, ¿no? Entonces, cuando la mamá ve esto, dice, claro, yo cómo voy a entender la tristeza de mi hija si para mí lo que era triste por esa escena no tiene nada que ver con lo que es triste con la escena de ella. Claro, porque tú lo estás viendo como adulto y ella lo está viendo como niña. Entonces, esos espacios vinculares, sobre todo a nivel del dibujo, a nivel de la creación, son muy interesantes para trabajar esto, la percepción, o sea, cómo percibo yo, ¿no? Incluso la tonalidad en la que hablan las personas. Imagínate en los mensajes de WhatsApp, eso es un montón cuando tienen una mamá y un hijo adolescente o una hija adolescente. No, que si escribió ok, ¿y qué querías que te dijera? Ok, mamá, te quiero mucho, gracias por darme la información que necesitaba. Qué interesante. ¿No? O, por ejemplo, no sé, escribió en mayúscula, me gritó. ¿Cómo sabes que en mayúscula se grita? ¿No? O si quizás también vieron este es un claro ejemplo. Si ustedes vieron la serie Adolescencia, si no la vieron voy a hacer un spoiler aquí, pero después lo necesitamos en este caso. Hay una parte donde el investigador, ¿no? El policía está como mirando las cosas y está viendo las redes sociales y como adulto él ve emojis en las conversaciones o en los comentarios y bueno, y cree que más bien le comentaba, le decía cosas interesantes, hablaba con ella a través de las redes sociales y él no lo vio como que eso fuese importante, o sea, como que las redes sociales les dio igual. Este policía tiene un hijo en ese mismo colegio donde pasó el suceso y él le explica qué quieren decir los emojis. Papá, o sea, un corazón morado no es que un corazón morado es otra cosa. Un emoji que está llorando de la risa, no es que está llorando de la risa, están pasando otras cosas. Entonces, en eso también tiene que ver mucho con la percepción, ¿okay? Como yo estoy entendiendo el lenguaje del otro. Y el arte es un lenguaje es una forma de lenguaje que puede de alguna forma como horizontalizarnos un poco, ¿no? Nos permite como mirar más la percepción en lo concreto, porque igual cuando yo intento hablar y decirle, no, esto no funciona así, pero yo se lo muestro en algo concreto, esto funciona de esta manera, hay maneras de entenderse muchísimo mejor. Por eso, o sea, si parte, por ejemplo, del proyecto que yo llevo a cabo tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer que un papá, una mamá o un niño, una niña estén juntos, pintando juntos, jugando juntos, haciendo cosas juntos, para que logren ver que perciben el mundo de forma distinta y que siempre se juzga desde otro lugar. Y lo mismo pasa con los niños juzgan a los adultos como adultos y también los juzgan como niños. Y no están viendo que son adultos que han pasado por un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre me pasa, no, es que mi mamá
como que piensa mucho de la mamá perfecta, ¿no? O la mamá que no se equivoca, la mamá que nunca se equivoca, la mamá que no le pasaron cosas. Y un momento dices, tu mamá fue una niña igual que tú, tu mamá fue una adolescente, tienes que pensarla también en cuestiones a ella como una hija. O sea, cuando tú ves a tu abuela y ves a tu mamá en función de hija con tu abuela, es otra mamá. Entonces, todas esas relaciones o esos vínculos se trabajan también desde el arte. La verdad, son bastante interesantes, ¿no? Entonces, la idea, cuando yo tengo técnicas cognitivo-conductuales con actividades artísticas, aparecen como estos elementos que sería lo que me va a dejar. O sea, ¿qué me va a dejar? Me va a ayudar a descubrir, promover, anidar y recodificar imágenes mentales. O sea, tiene que ver esto con la percepción. Yo voy a poder elegir y registrar situaciones específicas y eventos conflictivos de forma permanente, ¿no? Bueno, este lo registro, lo guardo, aquí está. Este lo hago, lo guardo, aquí está. Yo justo en estos días estaba revisando mis dibujos de cuando tuve la situación con el cáncer y siempre hubo un dibujo que para mí fue muy conflictivo. Entonces, claro, yo elegía no pintarlo, por ejemplo. Entonces, es el único dibujo que no tiene color, es el único dibujo que tiene. Y yo dije, esto es parte también del proceso de la percepción del espacio, de la percepción de la experiencia. Entonces, a medida que yo puedo elegir esa experiencia y que además en arte terapia y para la arte terapia cognitivo-conductual, la experiencia es atemporal. Yo puedo haber vivido una experiencia cuando tenía 6 años y yo hoy quiero ponerla en práctica o quiero elegirla para poder registrarla y hacerla desde el punto de vista visual, lo puedo hacer con la percepción que yo tengo ahora de ese momento. Y aquí la forma de acompañar es reconocer que si tú estás elaborando una situación que pasaste a los 6 años, por ejemplo, la estás juzgando ahora con ojos de persona de 40, por ejemplo, no con esos 6 años que tenías. Entonces, siempre el trabajo arte terapéutico también tiene que ver con poder ubicar esto desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Como el arte terapia cognitivo-conductual es muy importante registrar y mantener, al igual que, recuerdan que en los principios básicos les hablaba de la permanencia de la obra, para los arteterapeutas cognitivo-conductuales es vital comparar, contrastar y compartir todo el proceso de la realización de la obra y los resultados. Suelen tomar muchas fotografías del proceso, sobre todo, no sé, formas al nivel de la técnica. También hay fotografías de postura. La postura es muy importante cuando yo estoy trabajando con arte terapia cognitivo-conductual. Cómo es mi postura frente a mi obra, cómo hablo de mi obra, qué digo o qué no digo, qué muestro o qué no muestro. Esos son detalles importantes en ese punto, ¿no? Y bueno, como le decía, lo último lo que les comenté de las distorsiones cognitivas, poder vivenciar en directo posibles distorsiones cognitivas y ensayar soluciones nuevas a partir de un repertorio de opciones más amplio. Como nuestros pensamientos son automáticos, como nos acompañan toda la vida, van a venir de una distorsión cognitiva. Y generalmente cuando estamos en el espacio arte terapéutico, como estamos más distendidos, podemos sacar más frasecitas cliché. O sea, puede salir, no, mi mamá dice que yo no pinto bien. Ya, un registro. Por ejemplo, no, yo soy desordenada, no, soy sumamente desordenada. Entonces, bueno, ¿de dónde viene esta idea de sumamente desordenada? ¿De dónde es esa distorsión cognitiva? Yo nunca pinto bien. Entonces, es escuchar. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, que cuando alguien se interesa en el modelo cognitivo-conductual, entonces léete un manual de terapia cognitivo-conductual, porque ese manual te va a dar la posibilidad de poder reconocer, por ejemplo, algo muy básico que son distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. Y a partir de allí puedes generar un trabajo arte terapéutico bien interesante. Entonces, perdón, siempre tomar en cuenta estos elementos allí. Ok, llegó el momento. Van a buscar
sus triangulitos, sus circulitos, sus cuadrados. ¿Ya los tienen en la mano? Bueno, perfecto. Vamos a dejar de presentar. Como es un... Uy, se me movió todo el escritorio, no me di cuenta. Como es un trabajo cognitivo-conductual, ¿ok? Generalmente los cognitivos conductuales tratan de que tú focalices tu atención en lo que estás realizando y no están tan interesados en que escuches música, que es distinto con otros espacios arte terapéuticos, ¿no? Porque para la arte terapia cognitivo-conductual es importante centrar la atención en la tarea, ¿bien? Para centrar la atención en la tarea, yo necesito de alguna forma desvincularme de lo que estaba haciendo antes para centrarme en la tarea de ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con conciencia corporal, ¿no? El ejercicio consiste en poder describir de forma verbal lo que veo, lo que huelo, lo que saboreo, lo que escucho y lo que siento. ¿Ok? Entonces, yo voy a empezar. Yo en estos momentos veo la cámara de 3 personas que estamos en la clase de arte terapia. Huelo, huelo a la pizza que me comí en la tarde. Todavía queda como un poquito del olor a la pizza en el horno. Estoy escuchando el ladrido del perro, pero de la parte de atrás del edificio, el ruido de autos pasando en alguna avenida y ya, eso es lo único que escucho. Saboreo el agua, o sea, porque yo soy catadora de agua y esta agua que estoy tomando ahora es divina, entonces tengo el sabor del agua. Y a nivel de sensación corporal tengo frío y me incomodan los zapatos, siento el pie como muy, como si se me hubiese hinchado el pie, entonces tengo una incomodidad a nivel de los zapatos, me duele la rodilla derecha, tengo una molestia en el ojo también y tengo frío. Esa es mi sensación corporal, ¿ok? Entonces ya estoy ubicada en este momento, tengo conciencia de mi cuerpo y conciencia de mí acá donde estoy. Ahora quisiera escucharlas a ustedes. Julia. Eh, bueno, yo veo la laptop, veo la clase, pero también veo la mesa donde estoy sentada, veo el maletín de la laptop, veo una bolsa y un bastidor y el teléfono. ¿Okay? Huelo un dolor como a tierra, Okay. y en modo abuela como cuando va a llover, como esa sensación que me da. ¿Qué escucho? Escucho un carro, como un camión y personas hablando y cornetas. ¿Eh? ¿Qué sientes? Un poco de calor, ¿eh? Me duele un poco la cabeza. ¿Eh? De hecho, este dolor de cabeza que tengo aquí también como en la nariz, hoy los lentes que pesan más que de costumbre, tengo las manos sudadas, me incomoda un poco. ¿Eh? ¿Qué otra cosa? Sabor, sabor. Por favor, no siento sabor en particular, no siento ningún sabor en particular. Ok, bien. Gracias, Julia. ¿Qué más? Quédate conectada con lo que escuchas, con lo que hueles, con lo que saboreas. Andreina.
Yo veo a las personas, te veo a ti, profe, a Aranza, con la biblioteca atrás, a Julia, con que no sé si es la cocina o el baño, y eso me inquieta. Cocina, cocina. Veo la computadora, la impresora, veo todas mis telas y mis cosas de la casa. Escucho la calle, el ruido de la calle con los carros, las motos, pero a la vez interno los grillitos, las ranitas. Huelo el jabón de mi hija, que está oliendo muchísimo y me tiene molesta. Eh, y un poquito del perfume que tengo. Y a la vez saboreo el queso, que me comí el quesito salado. Y me tiene también molesta porque me quedó la sensación de muy salado. Y corporalmente estoy tranquila, o sea, siento relajada. Y sí, entre el olor que me molesta y el saborcito de queso, me siento bien, Bueno, muy tranquila. bien. Gracias, Andreina. En algún momento, cuando dijiste lo del grillito, que viste que suena, o sea, puede ser que haya sido yo misma queriendo escuchar, porque ese ruido no se escucha acá. Escuché así como un grillito. Y yo, "Ay, ojalá". Gracias, Andreina. Betania y luego Aranza. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, respecto a lo que ven, la lacto a ustedes esta noche. Hasta hace 5 minutos estaba viendo a mi padrino comer en la sala de la casa de mi familia. Escucho que están cocinando, escucho a mi familia, escucho los carros afuera, un aire acondicionado por allá afuera en el patio, probablemente. Eh, sí, eso es lo que escucho. De sensación corporal, calor, 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 y ya. O sea, todo lo que siento que no. ¿Qué hueles? Lo que están cocinando en la cocina, ¿Y qué saboreas? un caramelo de fresa que me comí hace rato. Excelente, Betania. Excelente, gracias. Aranza. Sí, a ver cómo era. Veo eh, la pantalla, las cosas de mi escritorio, una botella, lápices. Siento frío en los pies. Em, Me duele un poco la cabeza, pero ya no tanto. Eh, Sabor, como que no siento nada, pero tengo hambre, así que me imagino el sabor. Quiero comer sopa. Eh, y me imagino la sopa así como el sabor. Y no sé qué más era. Escuchar todos Ah, tus escuchar, sentidos. escuchar. Escucho el sonido del computador cargando, así como el es que pone. Ah, mira, interesante eso. Buenísimo, Aranza. Entonces, bueno, ya que todas están conectadas con lo que escuchan, con lo que sienten, con el momento presente, van a buscar con sus triángulos y eso, van a hacer 3 figuras distintas usando todos los elementos. Es decir, ustedes agarran sus triángulos, sus círculos, hacen una primera figura, si pueden, toman una foto. Luego desarman la figura, hacen una segunda figura con todo, toman una foto, desarman y luego vuelven a armar una tercera figura, toman la foto y desarman. Es eso. ¿Hay que dibujar o montar? Montarla, Ah, solamente ya, montarlas, ok. usarlas una encima del otro. ¿Y cuántos montajes son? 3.
Pueden ser figuras aleatorias o que tengan alguna forma en particular asociada a las cosas. ¿Qué quiere decir alguna forma particular asociada a las cosas? Por ejemplo, estoy escuchando la cocina, estoy con el calor, entonces eh, como que formar una figura asociada a eso. Bueno, está bueno. Lo importante es que tú puedas después hablar de ese significado de la figura. Necesito un incendio. Ok, gracias. Si quieren, mientras así yo puedo ir como compartiendo las imágenes, tienen dos opciones. Me la mandan a mi correo o me la mandan a mi teléfono. Les voy a dar las dos cosas. A ver, para que ustedes. Ahí no se mandó bien. Amaro.c. Me acaban de llegar los de Andreina y los de Betania.
Ujú. Ok, bien. Ya me llegó el de Julia. ¿El mío no? No, Aranza, no me ha llegado. Ah, la mandé por correo. Sí, ya me llegó. Listo. Ah, ya. Ya lo tengo en el correo. Está perfecto. Bien. Bueno, entonces ya que abrí el correo, que es el que tengo más cerca, vamos a empezar con el tuyo, Aranza. Tú nos vas a decir de qué se trata. Ya. Yo lo hice como de las cosas que sentía, olía, saboreaba todo. Ujú. Ese es como, o sea, le hice como esas líneas porque si no nos iban a ver los papeles distintos. Es como un plato Ah, con sopa y ahí está el humito. el humito son los triángulos y el cuadrado. Sí. Bien, bien, excelente. Siguiente. Ese es como una mesa con Hola, te perdí, ¿sí? no te escuché. Ah, Es ya, una ya. mesa. Se cortó. Ujú, Ya, esa es como una mesa con muchas cosas encima que simula el escritorio. ujú. Bien. ¿Y la última? Esa es como una cara que tiene así como el dolor de cabeza, así, pum, pum. Esto sería como los triángulos grandes, sería como tener el ceño fruncido. No, 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 no está el ceño fruncido, sino que es como un peso así el dolor de cabeza. Excelente, bien. Interesante que hayan sido cosas de las que entraste en contacto con lo sensorial. Buenísimo. Bueno, después tengo los de Julia. Pero está difícil porque lo hice pensar, Ahí está. El primero. eh, bueno, vamos a tratar de interpretar porque lo hice sin pensar, solo coloqué como me parecía. No es necesario que lo interpretes. Si eso para ti tiene un significado, lo que sí es que eso tiene que tener un significado. Algo debe significar. Como el orden de las cosas, Ok. ¿eh? Ok. Lo veo como el orden de las cosas, como ir de grande a pequeño. Bien, bien. ¿Eh? El orden de las cosas. Bien, perfecto. Ese es el primero. El segundo, El segundo es el equilibrio. ujú,
Es como equilibrar las cosas que están pasando en mi cabeza en este momento, que pasan esas cosas, como equilibrar, como lograr una armonía. Bien. ¿Y el tercero? Ay, mira qué interesante. Y ese sí lo hice pensando en el dolor de cabeza que tenía, no sé si es como siento que va, que viene, que el dolor se va, que sube, que baja, por eso fue como una secuencia de subir y bajar, Muy algo bien. Mira, yo veo ahí una mariposa. así. Ujú. Yo veo una mariposa, o sea, una mariposa abstracta, tampoco es que la mariposa perfecta, ¿no? O sea, el cuadrado más chiquito, es como que el cuadrado más chiquito sería la cabeza y todos los cuadrados son el cuerpo y el triángulo con los círculos son las alas. Claro. ¿Ves? Yo veo una mariposa ahí. Lo que sí es que no había notado, hasta que veo las fotos, que hay mucha simetría. Completa simetría. Eso te iba a... Mira lo interesante de mirar. Hay completa simetría. Aquí hay simetría, salvo por este cuadrado que es más pequeño que este, pero estás usando los mismos elementos en cada lado, igual acá. Y utilizas los mismos elementos, los agrupas de forma distinta, pero están ahí. Simétrica. Simétricos. Muy bien, muy bien. Qué interesante esto. Siguiente es Betania. Ese lo formé más que nada para darle como una estructura, como una armonía. Al principio no sabía qué estaba haciendo, ahorita lo veo así como un muñequito cargando muchas cosas, como unas bolsas, unas cosas. Y bueno, pero eso fue después de que lo pensé. Bien, bien, bien. Este, Un hombre pescando en un río, porque el río está frío y yo tengo mucho calor. mira, un hombre pescando en un río. Está bueno, está bueno. Y el tercero, Mm, ay, ya se me fue. Primero lo pensé como un tractor. ujú, No sé, por producción, ¿será? ok. Un tractor, no pasa, no importa porque uno piensa lo que está haciendo. Eso, un tractor, el otro era una persona que pesca. O sea, fíjense que a veces no, es como que tenemos la necesidad de decir por qué lo hice. No, que no es necesario. Simplemente que nos diga que es un tractor, eso es un tractor. En el arte terapia es así. Lo que tú dices que es, eso es. Yo también veo un tractor. Yo completamente veo un tractor. Así que, y en el anterior, yo vi pero esto es muy de algo que estaba hablando ayer. Yo ayer estaba hablando de un libro de una escritora que a mí me gusta mucho, el libro se llama La estirpe del dragón. Y se trata de plantaciones de arroz. Entonces, claro, cuando yo veo eso, digo, ay, mira, esto es una persona sembrando arroz. Fue lo primero que pensé. Así que eso fue lo que vi. Ok, excelente. Vamos con Andreina. Este creo que tendría que darle la vuelta. Me da la impresión, pero no le puedo dar la vuelta. Eso es lo que... Pero mis dibujos y mis gráficos me doy cuenta que son de niños de 7 años, 8 Pero, años. ¿qué pasa, Andreina? ¿Qué pasa? A mí me encanta, pero son súper sencillos. Está bien. Esto es otra cosa. Ok, cuéntame. ¿Qué estamos viendo ahí? Aparte de tus manos tomando la fotografía. Bueno, hay que voltearla, Ujú, pero es una casa con chimenea. ok. Que me dio risa porque el primero hice fue la casa sin chimenea. Ujú.
Pero ahí no usaste todos Es que los... eso no lo entendí. Yo entendí que podía agarrar 3 fichas. O sea, 3 y con 3, de a partir de 3 podía. Ah, mira, Epa, me gusta mucho que hayas entendido otra consigna. Excelente. Ok, Bueno, ahí es la tensión. bien. En esa no Entonces, está. ahí está. Esa es una casa con chimenea. Esta, Pero antes hice la casa solo y dije, bueno, me voy a quedar con la casa, pero a mí también me gusta tener una casa con chimenea. ok, bien. Y después era un animalito que quería hacer que tenía orejitas y piquitos. Orejitas y piquitos, está bien. Fíjate la diferencia cuando tú tocas cuando en la consigna tú la reinterpretas de forma distinta. O sea, porque esa casita con chimenea, agregándole los otros círculos, los otros cuadrados, hubiese sido otra cosa, hubiese sido una casita con chimenea que le sale el humo, o tal vez era una casita rodante, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando tú más elementos tienes que involucrar en una actividad, entonces le puedes agregar más detalles. Eso no quiere decir que nada más con 3 o 4 espacios de la figura no salga algo, por supuesto que sale. Tiene una casa y después una casa con chimenea y luego un animalito. ¿Ok? Pero está bien. Fíjate que a veces pensamos que tenemos que juzgarnos por lo que hacemos. Esto que hicieron hoy es algo que, mire, es un elemento que trabaja mucho la creatividad, es una actividad para trabajar muchísimo con la creatividad, con el reconocimiento de lo que me está pasando. Y generalmente yo suelo dejar como esas cositas recortadas cerca de mi escritorio y cuando estoy que no doy con una idea, que estoy muy cansada, armo alguito, otra, una tercera y vuelvo y me reconecto con algo, porque nuestro cansancio mental, nuestro cansancio cognitivo, genera también que nuestras ideas se bloqueen. Okay. Entonces, esto desbloquea un poco eso, porque tienes que armar y además puedes armar sin necesidades de pensar en qué estás armando. O sea, fíjate que Julia no es que pensó mucho qué era lo que estaba armando, lo fue armando ahí después, esto se parece a esto, esto se parece a esto. O Aranza cuando estaba armando dijo, bueno, voy a armar cosas que tengan que ver con lo que acabo de decir, con lo que estaba sintiendo. Entonces, armo esto, armo esto, armo esto. Y está buenísimo, ¿no? Entonces, esto es una actividad que les ayuda muchísimo a trabajar eso. Trabajar esto con niños lo adoran y con adultos les vuelve muy interesante, ¿no? Y cuando agregas otras figuras, agregas rombos, agregas hexágonos, entonces eso hace que tengas que pensar un poquito más o agregas muchísimos triángulos e incluso puedes hacer como algunas bases, es decir, como, bueno, 2 triángulos, 2 círculos, 2 cuadrados, tal, lo que yo más o menos les dije, pero les dejas todavía papeles por si quieren recortar más cosas. ¿Ves? Y siempre que pasa eso, yo siempre que les digo, no recorten papeles, y a veces llevo papeles de colores, hacen soles. Entonces hacen un círculo, un hexágono, algo, y le ponen triángulos, triángulos, triángulos alrededor, y después empiezan a salir y a salir cosas, así que esto es una actividad que descontractura mucho a nivel de pensamiento. Así que bueno, ténganla ahí como en la maletita de herramientas. Entonces, como ya hicimos una actividad, vamos a descansar. Ustedes saben que hay que darse su break. Nos damos nuestro break de 15 minutos y luego regresamos con otra parte de la teoría. Así que bueno, nos vemos en 15 minutitos.
Bueno, listo. Regresamos por acá. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la arteterapia psicoanalítica. ¿Ok? Un segundo, que me acabo de dar cuenta de un error. Y si no lo corrijo ahora, no lo corrijo nunca. Arteterapia, listo. Ok. Entonces, en el modelo de la terapia psicoanalítica aparecen dos importantes representantes que son Edith Kramer y Margaret Nauburg, ¿no? Estas son como las dos mujeres pioneras de la arteterapia, entendiendo desde este espacio psicoanalítico. Se habla del espacio de la arteterapia psicoanalítica tomando en consideración la rama importante de la psicología, que es psicoanálisis, propuesto por Freud, ¿no? Sin embargo, Freud no habló mucho de la utilización de otros recursos, más allá que no fuera la palabra, no solamente la palabra, y ese era como el discurso, era lo que se planteaba Freud para poder trabajar la terapia. Sin embargo, Melanie Klein empezó a incorporar elementos en la terapia, generalmente algún juguete, algún dibujo, y a partir de allí, como que la arteterapia empezó a decir, bueno, mira cómo se pueden ir, se incorporaron elementos y se buscó entonces estas dos mujeres, buscaron entonces poder darle a esta rama de la arteterapia, pues una metodología, un espacio. Obviamente con todo lo que es el psicoanálisis tiene, al igual que los cognitivos conductuales, sus propias, su propio lenguaje, ¿no? Su propio discurso, ¿no? Se empieza a hablar del consciente, del inconsciente, se habla de los distintos mecanismos de defensa, de cómo hacer consciente lo inconsciente, conflictos que hablan también incluso de lo que sería, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, ya está. Cuando te habla, por ejemplo, de dónde está ubicada la libido de la persona, ¿no? Hacia dónde va su deseo dentro del proceso del espacio arte terapéutico. Entonces, básicamente, la arteterapia de esta rama lo que busca es resolver los conflictos intrapsíquicos, no quiere que tú los resuelvas, sino que hay que ponerlo en escena. Okay. Para los psicoanalistas es muy importante esto de hablar de la escena y de la trama narrativa, ¿no? Entendiendo todo lo que tiene que ver para ellos el lenguaje, para que puedas llegar como a superar lo que ellos llaman algunas contradicciones. Esto es lo que opina Jean-Pierre Klein, ¿no? Que no tiene mucho que ver con Melanie Klein. Pero en cambio, estas dos mujeres, que son las pioneras de ese modelo psicoanalítico, plantean elementos que son importantes. Margaret habla de cómo sus investigaciones se van a centrar en trasladar las fuerzas inconscientes a la conciencia, lo que los psicoanalistas dicen hacer consciente lo inconsciente, utilizando imágenes plásticas creadas espontáneamente por niños, niñas y adolescentes con problemas emocionales, ¿no? Ella tiene sus investigaciones centradas en ese espacio, más que todo con niños y adolescentes, y para ella el asunto de los problemas emocionales tiene que ver con la imposibilidad que tienen los niños o el adolescente de hablar del conflicto, ¿no? Entonces, parte de lo importante de la arteterapia es cómo tú puedes hablar del conflicto sin necesidad de utilizar tus palabras. Entonces, para Margaret, ese era como el punto focal de la arteterapia psicoanalítica. Luego, Edith Kramer te planteaba un punto donde utiliza uno de los mecanismos de defensa por excelencia. Se habla de mecanismos de defensa como una estructura psíquica que existe en la personalidad que permite que nosotros podamos, obviamente, defendernos de la hostilidad que puede representar el espacio de afuera, ¿no? Y que también la mente suele utilizar estos mecanismos de defensa
la psique, como lo plantea el psicoanálisis, cuando la situación que se está viviendo es tan amenazante que la psique no puede con ella, entonces se defiende, ¿no? Existen un montón de mecanismos de defensa. Puedes encontrar la proyección, la racionalización, la sublimación, el desplazamiento. Entonces, cada uno tiene una forma diferente, la represión, la regresión. O sea, cada uno tiene como una forma diferente de defender su inconsciente, de defender su psique, de algún trauma emocional o de alguna situación que haya sido muy fuerte. La sublimación, por ejemplo, es ese mecanismo de defensa que utiliza Kramer para explicar que la persona necesita convertir ese deseo o esa pulsión, vamos a decirlo, destructiva en algo que sea, vamos a decirlo así, como políticamente correcto, ¿no? Que tú lo puedas manejar con calma, que no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, básicamente, para Edith Kramer, toda creación artística tiene que pasar por el proceso de sublimación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando ya cuando ya yo no puedo con esta situación, no sé cómo hacer con esto, aparece este mecanismo de defensa y la sublimación es la que va a permitir que tú realices esa obra artística porque te permite dominar un poco estas fuerzas yoicas que tienen que ver con el yo, es como la conciencia de cada uno de los individuos. Entonces, ella pone especial atención en cómo adultos, niños, niñas y adolescentes subliman, ¿no? Parte, por ejemplo, cuando tú hablas con un psicoanalista, el psicoanalista te dice que cuando tú pintas, cuando tú estás bordando, esto estás sublimando, ¿no? Porque hay una fuerza, una pulsión que se está generando allí y entonces la estás trasladando, la estás moviendo, sublimando en otro espacio, ¿no? Entonces, y ella como psicoanalista que es, pues maneja ese término de la sublimación. Edith Kramer es la que tiene el libro de que les dije que es la de arteterapia en un espacio de una institución para niños con algunas dificultades emocionales. Y ella, bueno, plantea elementos muy importantes para tomar en consideración. El objetivo que tiene la arteterapia psicoanalítica es cómo la persona puede relacionar su sintomatología actual con conflictos que están en el inconsciente, ¿no? En la estructura del psicoanálisis existe el consciente, que sería lo que vivimos nosotros nosotros y nosotras en el día a día, y el inconsciente, donde reservamos un montón de información que adquirimos a través de otros espacios. Actualmente hay un montón de críticas con respecto a si existe o no existe el inconsciente, pero ese no es debate en este momento, bueno, porque hay toda una corriente que habla que, bueno, que no, que básicamente Freud no es que descubrió el inconsciente, sino que inventó el inconsciente. Entonces, ahí eso significaría, por ejemplo, para quienes critican eso, significaría una cosa increíble en lo que es entender la psicología desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, vamos a hacer algo. Cuando hay una información que mi psique, que mi consciente no puede manejar, yo me la llevo al inconsciente. A veces este inconsciente se llena de algunas situaciones que no están determinadas por lo que veo, sino que tiene que ver más con lo olfativo, tiene que ver incluso con cosas que puedo llegar a escuchar, saborear, sensaciones corporales. El inconsciente está muy compenetrado con lo físico también, ¿no? Entonces te dice que, bueno, ¿cómo yo puedo traer esa sintomatología actual con lo que tú tienes en el inconsciente? Bueno, con la obra plástica. Entonces yo voy pintando, voy haciendo cosas y a medida que voy trabajando con el psicoanalista. Y bueno, cuando ya tengo esta obra plástica, que ya no está mediada por todos los bloqueos inconscientes que pueden haber, entonces yo puedo racionalizar lo que me pasa de una forma más realista. Y la racionalización
si bien también es un mecanismo de defensa, es una forma que tenemos las personas para poder acceder a información que es muy difícil para nosotros y entonces, bueno, conversamos sobre algo, ¿no? A veces podemos encontrarnos con personas que atravesaron situaciones muy complejas y la forma de poder acceder a esa información que fue tan compleja, sobre todo a nivel emocional, es dando como una estructura muy racional. Bueno, en este momento se pasó esto, en este momento sentí esto, en este momento se movió esto, pero no, tú ves que no hay conexión emocional. En la racionalización no hay mucha conexión emocional. Entonces, por eso lo que te plantea es, bueno, encontraste la sintomatología, la trajiste del inconsciente, vamos a racionalizarla para poder tener un poquito de fuerza para manejarla y después seguimos, ¿no? O sea, trata como de llevarlo por ese lugar. Perdón, en la arteterapia psicoanalista, entonces aparece también algunas de las estrategias que ellos tienen. Ellos tienen una estrategia que es muy reconocida, que es la asociación libre, ¿no? Que yo te voy diciendo palabras y tú vas diciendo lo primero que te llega a la mente. Y en la arteterapia psicoanalítica existe la asociación libre de dibujos. Entonces, yo digo una palabra y la persona hace un dibujo. Generalmente, cuando la asociación libre de dibujos se hace como en dos, se pueden hacer de dos formas. La primera lo puedo hacer de forma individual, un poco para acceder a información que generalmente a la persona le cuesta un poco, como decantarla, reconocerla, y la selección de las palabras en arteterapia está más relacionado con el discurso, ¿no? Con el discurso y la narrativa. Entonces se trata de no hacerse las primeras sesiones porque tú necesitas escuchar mucho a tu paciente, la persona con la que estás acompañando, el usuario o la usuaria, para saber hacia dónde vas a dirigir tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si es una persona que habla constantemente de la maternidad, constantemente de su rol como mamá o constantemente del cuidado del otro, entonces yo puedo seleccionar algunas palabras que estén direccionadas a ese lugar, ¿okay? Al cuidado, a la maternidad, a ese espacio. Y si yo quiero, por ejemplo, acceder a lo que sería no tener contacto con la maternidad, entonces, bueno, me voy hacia otro tipo de palabras, ¿no? Hacia palabras que tengan que ver más, no sé, con no tener familias, con hacer otro tipo de actividades, ¿no? Por eso es importante tener un tiempo con la persona con la que estás trabajando para poder hacer una selección de esas palabras. Igual existen espacios arte terapéuticos, autores que ya tienen como una lista, ¿no? Eso, utiliza esta lista, ¿no? Utiliza esta lista para tus sesiones de arte terapia de asociación libre. Y las podemos usar también. Y existe otra forma en la que se trabaja con el aporte de Jung, ¿okay? Jung tiene un aporte muy importante desde el punto de vista del psicoanálisis, que es el inconsciente colectivo, ¿no? Él habla de que está el inconsciente individual, que es las características que nos corresponden a nosotros, y en el inconsciente colectivo está este espacio en el que hay elementos que compartimos. Y cuando hacemos, por ejemplo, asociación libre de palabras en grupo, suelen haber imágenes muy parecidas con palabras que son como muy globalizadas, ¿no? Así por ejemplo, suele pasar muchísimo que cuando yo hago la asociación libre de dibujo, que la vamos a hacer el miércoles, no hoy, si yo digo la palabra suerte, siempre aparece un trébol de 4 hojas. Siempre. No hay forma de que no aparezca, ¿no? Entonces, no, a veces yo digo la palabra ridículo, es una de las que suelo utilizar, y siempre aparece un payaso. ¿Okay? Porque hay palabras que están un poco como más globalizadas que para Jung eso era una forma también de acceder al inconsciente colectivo, ¿no? Porque todos estamos llevados por un montón de información que está por distintas partes y que siempre les vamos a encontrar.
Entonces, para este espacio de la terapia psicoanalítica, los psicoanalistas de tanto Margaret como Edith son personas que el trabajo es súper pesado a nivel de terminamos una obra plástica, hablamos de ella, qué sientes, a dónde vas, hacen preguntas y vuelven a preguntar, y después que pasaron unos días vuelven a preguntar sobre la misma, porque parte de lo que se busca es, bueno, cómo yo te traigo todo lo que está en el inconsciente. O sea, no lo voy a hacer con una obra un solo día, sino que yo voy a necesitar que esa obra me siga hablando en distintos momentos de tu vida, porque otra característica que tiene el inconsciente es que es atemporal. Entonces, cuando se habla de un inconsciente atemporal, es como una estructura en la que si la persona entra en contacto con aquello que tenía guardado por años, hoy en el 2025, el inconsciente cree, siente que está pasando otra vez. ¿Ok? No es que, no voy a reestructurarme cognitivamente. No, yo siento que está pasando exactamente lo mismo y por eso es que a veces nos encontramos con personas que pueden reaccionar a una situación como si fuesen adolescentes y son unos adultos. ¿Por qué? Porque parte de la teoría del inconsciente es que al ser atemporal se va a comportar la persona de la misma forma en la que se generó el trauma. ¿Ok? Entonces, o el conflicto. Entonces, eso pueden haber como esas como las situaciones que plantea el psicoanálisis con respecto al inconsciente. Por eso suelen hacer muchas preguntas sobre la obra plástica como para también ayudar en la racionalización, es también poder ubicarlo en la época. ¿Okay? Eso cuando ya sale. Bueno, sacamos del inconsciente una situación que teníamos por allá en el 2001. Bueno, ok. Hoy en el 2025, ¿cómo son esos síntomas? ¿Qué hacemos con esos síntomas? ¿Hacia dónde los llevamos? Y acá la arteterapia, desde este punto de vista psicoanalista, sí hace mucha interpretación. Es que en otros espacios, en otros modelos no se hace interpretación, ¿no? En cambio, los psicoanalistas suelen hacer interpretación y además la hacen porque para ser arteterapeuta psicoanalista, primero tienes que ser psicoanalista. Básicamente esa es la premisa. Entonces, al ser psicoanalista, tú puedes hacer interpretaciones. Entonces, suelen hacer interpretaciones de colores, suelen hacer interpretaciones de forma, de fondo, suelen hacer interpretaciones de, por ejemplo, si eso es un símbolo que lograste mirar, reencontrar o observar en algún sueño. Entonces, ¿cómo lo puedes traer al presente? Hay una técnica que comparten los psicoanalistas, vamos a llamarlo estas dos mujeres, junto con el psicoanálisis de Jung, que es la interpretación de dibujos de escenas de un sueño. Okay, si anteriormente Jung te pedía que tú describieras tu sueño y que hablaras lo más específicamente posible del sueño, ahora te pide que no solo que lo hables, sino que lo dibujes, que elijas símbolos importantes de ese dibujo para poder empezar a trabajar sobre eso que está pasando, ¿no? Entonces, en ese particular, cuando hablamos de la arteterapia desde el punto de vista junguiana, aparece un punto que es muy interesante, que tiene que ver con Jung, porque Jung habla de símbolos, ¿no? Hay un libro que él escribió que se llama El hombre y sus símbolos, ¿no? Y plantea cómo son los diferentes símbolos, las diferentes simbologías que existen a nivel de lo colectivo, a nivel de lo individual. Habla también de algo que son los arquetipos, ¿no? Los arquetipos son, vamos a llamarlos como figuras del inconsciente, que se generan a partir de actividades y cosas que hacen. Por ejemplo, existe el arquetipo de la reina, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la princesa, que tienen comportamientos que
vamos a llamarlo que son como esperados. Hay un libro de una mujer llamada Clarisa. Ay, se me olvidó el apellido de Clarisa. Ya les voy a decir. Se llama Mujeres que corren con los lobos. Mujeres que corren con los lobos. Clarisa Píncola. Ella es una escritora, psicoanalista junguiana, que trabaja su área de psicología es a través de la narración de cuentos, ¿no? Entonces tiene distintos cuentos que plantean arquetipos diferentes. Y un arquetipo con el que ella trabaja es la mujer salvaje, ¿no? Entonces habla de cómo dentro de cada mujer existe una mujer salvaje que generalmente está siendo dominada o aprisionada por algún hombre, generalmente, ¿no? Y ella tiene un libro, uno de los cuentos que se llama Barba Azul, si mal no recuerdo que es Barba Azul, que habla de un tipo que aprisiona a una mujer, pero que la mujer con su sabiduría logra salir de alguna manera y habla entonces después la interpretación del arquetipo de la mujer salvaje. Ella tiene incluso como una metodología en la que tú puedes utilizar sus cuentos, te explica cómo generar algunas preguntas, qué dibujos qué dibujos pueden salir de ese espacio, hacia dónde llevar la comunicación o el hablar de esto, y la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y es una mujer que trabaja sobre el símbolo. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que trabajamos sobre el símbolo, que nuestra interpretación o acompañamiento es sobre el símbolo, es cuando yo voy a hablar sobre lo que yo veo ahí, no de lo que no veo. Por ejemplo, cuando hablaba Julia, que vio que cuando hizo sus dibujos, cuando hizo sus construcciones con los triángulos, se dio cuenta que todo era muy simétrico, ¿no? De la asimetría. La asimetría o la asimetría o simetría de una obra es un símbolo. Ahí yo estoy viendo un símbolo, porque es algo que realmente está. Que si fue complejo o poco complejo, y lo mismo con Andreina. Andreina hizo una casa y después hizo una casa con una chimenea. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Es complejo o es poco complejo? O, por ejemplo, el equilibrio. Bueno, ¿cuánto utilizo yo más de un lado que de otro? Incluso la historia que me pueden narrar. Okay. Bueno, cuando la persona me narra un cuento, algo de esa historia, bueno, yo puedo preguntar. Y, por supuesto, el color, ¿no? Para la arteterapia junguiana, si bien es importante la teoría del color, eso no quiere decir que sea como lo único que yo voy a mirar en una obra. ¿Okay? Si bien yo necesito saber teoría del color, bueno, pues colores cálidos, colores fríos, cuando son colores complementarios, cuando son colores, ¿cuál es que? No complementarios, iba a decir otra cosa, en fin. Pero para ellos es importante saber que hay un color, ¿no? Y siempre preguntar o sea, la razón de por qué usa o no un color. Porque en ocasiones también nos pasa que cuando estamos entrando por primera vez en el espacio arte terapéutico y por alguna razón venimos como bien estereotipados de cómo tiene que dibujarse algo o cómo se tiene que ver algo, nos cuesta mucho si un niño, niña o adolescente dibuja o pinta un gato verde, ¿no? O lo pinta de amarillo, o lo pinta de, no sé, anaranjado con pepitas azules. Entonces, aquí siempre es importante ver, bueno, cómo tú, o sea, ¿qué te llevó a la elección de ese color? Porque a veces la elección del color tiene más que ver con la disponibilidad de, ¿ok? Bueno, no tengo tantos colores en mi casa y quiero ver cómo se ve ese anaranjado. Excelente. ¿Ok? Siempre es importante cómo poder mirar hacia dónde va eso. Y otro punto que es fundamental en el espacio arte terapéutico junguiano, que es él quien lo incorpora por primera vez, es lo que ellos llaman la transferencia arquetípica. En el psicoanálisis
se habla de transferencia a esa relación que yo voy a tener con el consultante, perdón, que el consultante o el usuario tiene con su analista, ¿no? Esa es la transferencia, porque yo como paciente, vamos a ponerlo así, voy a transferir en este profesional un montón de cuestiones, cosas como inconscientes, la voy a ver como una persona que me está salvando, hay un montón de cosas allí que son como que se van a generar. Y lo que le genera al psicoanalista su paciente se llama contratransferencia, ¿no? Esos son como dos vocablos que se utilizan en ese espacio. Vamos a... Jung dice, mira, sí, es verdad que existe la transferencia, pero cuando aparece una obra artística, entonces ya no es algo entre A y B, es A, B y C. Y C, como obra artística, influye en A e influye en B. Okay, entonces siempre es importante como poder reconocer que ahí hay tres cosas que están haciendo efecto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la obra del otro, o sea, cuando yo le digo a Julia, Julia, es cierto que ahí hay asimetría y que además yo veo una mariposa, ya yo estoy haciendo una transferencia arquetípica ahí porque estoy hablando de su obra y de cómo su obra está generando algo en mí. ¿Okay? Y posiblemente esto que yo estoy hablando con Julia le mueva cosas a Julia. Yo no lo sé todavía. ¿Ves? Yo no lo sé porque no lo pregunté, pero le ayuda de pronto, bueno, a tomar conciencia de, bueno, pero viste que las cosas simétricas también generan cosas de la naturaleza y después podemos tener una conversación acerca de la simetría de la naturaleza y de aquí a Fibonacci y de regreso, ¿no? Y como esto puede como generar una apertura mental y hacer que el espacio arte terapéutico se nutra de otras cosas. O sea, cuando yo hablo de esa obra con su artista, yo estoy ampliando un montón. Cuando yo digo que siento cuando la veo, yo puedo decirlo sin que mis sentimientos, por ejemplo, invadan todo el proceso que está pasando la persona. Por eso, siempre quien habla primero de su obra es la persona que lo hace, es decir, el usuario. Y después que ya terminó de hablar el usuario sobre su obra, sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que vivió, lo que no vivió, ahí yo puedo decir, mira, yo cuando la veo tu obra, siento un poco de nostalgia, porque me recuerda a mí cuando pasó tal cosa. Pues eso es permitido en el espacio arte terapéutico. Aranza, te escucho. Sí, es que no entiendo bien cuándo se ocupa o como la finalidad. La finalidad es que puedas hablar de la obra con la persona que lo hace. Esa es la finalidad. O sea, tú no puedes salirte del espacio arte terapéutico sin hablar de la obra. ¿Okay? Puede ser que el usuario diga, yo no quiero hablar de la obra, y esa es una decisión, pero tú como arte terapeuta le tienes que devolver algo de su obra sí o sí al usuario o a la usuaria, siempre. Eso es básico, porque allí es donde está, ahí justamente es donde se da esa transferencia. Cuando yo como arte terapeuta no solo hablo de ti, sino que hablo también de lo que estoy viendo, de lo que percibo en tu obra artística. ¿Bien? Perdón. Otro punto, ya para terminar, Jung, ustedes cuando vean la película Nis, El corazón de la locura, cuando les consiga el link, te prometo conseguirlo para el miércoles, van a ver que Jung habla mucho del símbolo del mandala. Okay, Jung fue como más el que utilizó muchísimo más el tema del mandala para hablar sobre cómo las personas ordenan su caos a partir de figuras geométricas y figuras armoniosas y equilibradas, ¿no? Porque para Jung el mandala es una figura que está equilibrada, ¿no? Se supone que es lo mismo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y la idea es que cuando yo me planteo
esta geometría circular en el mandala, estoy trabajando y estoy llevando al punto de la serenidad, al punto de la estabilidad, porque estoy creando algo equilibrado. Jung tiene como una, vamos a llamarlo como una metodología, él plantea una metodología de cómo se debe hacer un mandala, cómo se debe pintar un mandala, cómo se debe construir un mandala. Hay una metodología específica junguiana para eso y hay, incluso en Venezuela hay una, tuvimos acá en Ipsiarte unas chicas que hicieron formación en mandala junguiano y eso tiene una forma bien interesante de trabajar. Sin embargo, también los niños acceden a esta forma del mandala desde otros lugares, desde más el lugar de la recreación, de entender que, bueno, que es un círculo y que cosas pasan dentro del círculo. Ahí también aparece otra idea que es el sendala, que es cuando podemos dividir ese círculo como en diferentes partes y hacer distintos colores o distintos patrones dentro del espacio. Siempre, yo siempre trato de conversar un poco de que Jung habla del mandala, porque hablar de Jung y no nombrar el mandala es como que yo diga Freud y no diga psicoanálisis. Entonces, siempre es importante como manejar esto. Hay muchísima, pero muchísima información y bibliografía al respecto del uso de mandala junguiano. Así que si quieren acceder, ustedes nada más tienen que buscar y lo van a encontrar. Y en esta película de Nis, El corazón de la locura, ella habla sobre cómo manejó el uso del mandala con los usuarios con quien ella estaba trabajando. Así que bueno, les quería dejar como ese puntito por allí para que lo tengan, para que lo tomen en cuenta. El miércoles, entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar la clase con este ejercicio de asociación libre de dibujos para que lo trabajemos. Yo lo voy a trabajar con palabras como más cualquiera, porque apenas, esto no, por más que nos guste, no es una sesión de arte terapia. Y trabajamos entonces con el modelo humanista y otro ejercicio del modelo humanista. Y les doy las indicaciones para la semana que van a estar sin clases conmigo. Bueno, y después creo que se ven con Andrea y después es que nos volvemos a ver nosotros por allá en el tercer curso. Bien. Así que bueno, por hoy hemos concluido a tiempo. Yo estoy muy contenta. Yo creo que ya estoy logrando lo que me había costado diplomados anteriores de no llegar a tiempo, siempre me iba, hubo un día que me quedé como 30 minutos más y me odiaron, pero ya no, ya lo estoy logrando porque estoy concentrada. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, nos vemos entonces el miércoles. Estén muy bien. Gracias, buenas noches. El miércoles traigan acuarela, si pueden. O, Andrei, si tienes café, pues puedes hacer café, puedes hacer el trabajo se puede hacer con café. La idea es que sea un pigmento muy diluido y que podamos utilizarlo en un papel que lo soporte. Y un pitillo, popote, bombilla, como lo digan en el país de origen. Bien. Ahora sí, nos vemos el miércoles. Que descansen. Chao. Gracias. Chao. Chao.